Vamos a comenzar esta jornada del día con el tema del COVID. El fin de semana, muchos reportes de contagios. Se reportaron 2.756 casos y 14 fallecimientos por el COVID en el fin de semana. En los boletines epidemiológicos 457 y 458 sumados dieron este número. Estamos hablando de unas 17.000 pruebas, 17.200 pruebas, y el dato de la ocupación hospitalaria, se habla de 2.681 camas disponibles, o sea, a nivel nacional es lo que está disponible para pacientes COVID, de las cuales están ocupadas la mitad. En el caso de UCI, están ocupadas un 70%. A nivel nacional, en el Gran Santo Domingo, ese dato es aún más estrecho, o sea, más estresada la ocupación. El dato bueno, interesante desde el punto de vista de que las cosas puedan volver a la normalidad, es que la vicepresidenta de la República anunció ayer que habíamos alcanzado la cifra de 7 millones de dosis de vacunas administradas. Buena parte de esa es primera dosis, evidentemente, pero hay cerca ya de 2.500.000 personas, 2,5 millones de personas con las dos vacunas. Estamos hablando de que esto nos colocaría en cerca de un 25% de la población ya con 2 dosis aplicadas y un 50% de la población con al menos una dosis aplicada, o cerca de un 50%. La gente continúa acudiendo, el gobierno hizo operativos el fin de semana en el sur, en el este, llevando buena parte de las estructuras de gobierno, trasladándose hacia esos lugares con operativos de vacunación motivando a la gente para que se vacune. Y bueno, ese es el camino, y esa es la parte, digamos, que es el aliciente dentro de una situación que en cuanto a los datos del COVID no dejan buen estado de ánimo a uno. La verdad es que la situación está un poquito fuera de control. Parecería que se ha perdido el control del tema del COVID. Pese a lo exitoso del programa de vacunación. El programa de vacunación ha sido exitoso a nivel que estamos encabezando la región, o estamos entre los líderes regionales en esa materia. Y ha sido un acierto de la autoridad desde el punto de vista de la disposición de las vacunas, la parte logística y de la sociedad, que en gran medida ha acudido masivamente también a vacunarse, motivado también por el gobierno. El propio presidente, su esposa han estado, ellos personalmente, visitando centros de vacunación, insistiendo a la gente que se vacunen. O sea que ahí ha sido un gran acierto. Donde no hemos estado bien, por lo menos las últimas semanas, es en el tema de la cantidad de contagios. Parecería que la disciplina se ha perdido en lo absoluto. De alguna forma tenemos afectados, no hay confirmación todavía, pero parecería que estamos siendo afectados por algunas de estas variantes que son más contagiosas. Se habla de que aquí ya circularía la variante Delta, que es una variante de la cepa del COVID, que en la India hace semanas causó estragos. Aquí en el país estos niveles de contagio son realmente difíciles de manejar, y la cantidad de muertes, yo me disculpe la autoridad, no quiero poner en estas situaciones, es un tema de tratar de que la autoridad se fortalezca lo más posible, porque es la única que tenemos, y es con esta autoridad, con este gobierno y con esta gente que dirige el país, que tenemos que salir de esto, no es con otra. Entonces, lo ideal es que uno pueda siempre fortalecer la imagen y la credibilidad de la autoridad, pero lo que está pasando con la cantidad de muertes es un tema que llama la atención. O sea, los reportes de muerte no se compadecen con lo que dicen que está pasando en el Morgan nada más, en el Luis Eduardo Ibar, donde el fin de semana se habló de que se habilitó otro furgón para defunciones, 2. Ya había uno. Ya había uno. Entonces se ocultó, se puso correctamente, se le puso unas carpas para evitar que se estuviera al aire libre, porque la gente estaba afuera viendo y contándolos. Y ayer los reportes que hubo el fin de semana es de que sacaran 7, 8, 9 cada día, y lo iban contando la gente allá afuera. Eso solamente en un lugar. Entonces viene en el reporte de ayer 2 muertes.
Sí, sí, eso ¿Entiendes? desorienta. Desorienta y un poco hace que la gente pierda credibilidad en quienes están llamados a conducirlo en este proceso. Y los muertos son muertos, hay que contarlo en algún momento. Esos muertos no son culpa del gobierno. Son muertes producto del COVID, lamentablemente. No son culpa del gobierno. El gobierno está haciendo todo lo que puede hacer. Pero es una pandemia maldita que ha cobrado vidas a nivel mundial. Millones de personas han muerto por este padecimiento, y aquí en República Dominicana las cifras que nos dan son de 3.000 y pico, pero reitero, solamente lo que pasó el fin de semana, en reportes que uno vio en la prensa sobre un lugar, gente que uno sabe que tiene conocimiento de casos de muertes, digamos, en cantidades importantes, que no están reflejadas en un informe de 14 fallecimientos el fin de semana y 2 el domingo. Eso no se compadece con la verdad, independientemente de que digan que es un proceso, que hay que llevarlo, que hay que confirmarlo. Al final, si eso no lo transparentan, o cuando lo transparente, pudiera pasar como lo pasó con Perú, que de un momento a otro saltaron de 80.000 a 150.000. Sí, bueno, Chanel Rosa, que es un hombre que conoce el sector salud, escribió en su cuenta de Twitter del fin de semana: al final ustedes verán que tengo razón, esas no son las cantidades de muertos. Dijo más o menos: jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Cuando veamos las cifras reales nos sorprenderemos, Sí, dice Chanel. sí, sí. O sea Chanel que estuvo en el Servicio Nacional de Salud y uno supone que Le tocó manejar el principio de esta crisis. haber pasado por ahí conoce bien eso. Sí. le da conocimiento y le deja contactos que le mantienen informado de lo que está ocurriendo. Yo siempre he dicho eso, que Oscar refiere de que el gobierno no mata a la gente se está muriendo, los del COVID se están muriendo por el COVID, y ocultar la cifra no reporta ningún beneficio a nadie. Murieron tantos. Lo del fin de semana ciertamente es preocupante, lo que ha ocurrido el fin de semana. Yo voy a hacer una observación a propósito de esto. Mi papá se contagió de COVID, está, gracias a Dios, bien, está en recuperación, pero me tocó vivir la experiencia, y creo que desde que comenzamos a denunciar las dificultades que se han presentado para hacer las pruebas, que si los seguros cubrían, que si los seguros no cubrían, que si, bueno, el gobierno finalmente hizo presión y se aumentó la cantidad de pruebas, y gracias a eso se ha podido determinar el nivel de contagio que hoy tenemos, y en función de eso se han articulado cosas como, por ejemplo, arreciar el tema de la vacunación. Hay la información que da el gobierno por diferentes vías en el día de hoy de que a República Dominicana ya han llegado 7 millones de raciones de vacuna. ¡Qué bueno! Quiere decir que estamos haciendo lo que manda el librito, estamos haciendo lo que nos toca. La única opción que tenemos es esa, y eso es bueno. Pero la experiencia que he vivido, y no voy ni siquiera a decir el nombre de la compañía del seguro, que es con la compañía de seguro, para no dañar la reputación de esa empresa, que no es la primera vez que tengo situaciones con ellos. El día pasado hice un comentario y me llamaron. Yo soy más efectivo a nivel de relaciones públicas que en el nivel de la realidad. Hice un comentario y no bien terminó el programa cuando ya me estaban llamando para darme explicación, pero bueno, hay que aplicar Remdesivir, pues sí, la indica el médico, ¿verdad? Entonces hay que poner la prueba de la positividad, hay que poner la indicación médica, y ellos le dicen a usted que en un plazo de menos de 48 horas ellos suministran el medicamento, la compañía de seguro, el seguro. Pues mire, hubo que pelear para que 72 horas pudiera aparecer el medicamento, que el seguro lo autorizara. Y yo digo, gracias a Dios, en el caso de mi papá, que se había puesto las 2 vacunas, los efectos han sido mínimos. Tiene COVID, está positivo, pero afortunadamente, un hombre de 83 años, hipertenso ya, afortunadamente no le impactó, y al momento todavía sigue ingresado, pero no le impactó como en otras personas que no se han vacunado. Y él podía esperar, el médico nos decía, no, tranquilo, la condición puede esperar, no hay que apresurarse. Yo, obviamente la intención fue comprar el medicamento. Digo yo, una gente que necesite ese medicamento con urgencia porque su estado sea delicado, el seguro lo mata, porque no puede esperar 72 horas para poderse aplicar el medicamento. Y yo me pregunto, ¿y ante quién usted va? Usted que es el asegurado que tiene esa compañía como compañía, y no sé si es un protocolo de todas las compañías de seguro, no lo sé, pero ¿donde quién usted va y su paciente se le muere? Entonces el gobierno tiene que ver ese tipo de cosas. Si eso hay que obligar a las compañías de seguro a tener un personal 24 horas en servicio para que ese tipo de cosas sea
de la manera más ágil posible. Eso hay que hacerlo, porque se nos muere la gente y el Sí, una paciente... queja muy bien y nunca se ha corregido. Y el paciente entra en un estado de deterioro quizás irrecuperable después, porque el seguro dice, deme 24, 48, 72 horas para yo autorizar eso. Entonces no debería ser. En una situación de emergencia como la que vivimos con el COVID, todas las cosas, incluyendo esa que es fundamental, tienen que operar en un esquema de emergencia también. ¿Y es el precio, Dani? ¿Es el precio? Bueno, ni siquiera el precio, ¿qué es lo que cuesta? No. El precio es una cosa del otro mundo, 15,000 pesos. Hay una imagen que sale hoy en el periódico Listín Diario. Pero perdóname, Omar. Bueno, y puede que sea el precio, porque tú dices 15,000 pesos para cada uno de los pacientes que se contagia, quizá el seguro por asunto económico, pero para eso está el seguro. Y para eso hay un regulador, Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, que debería operar en beneficio de la gente. Yo lo cuento... Esa es la de salud. Bueno, yo lo cuento porque es mi experiencia, ¿verdad? Ahí está la Cisarrín. Yo lo cuento porque es mi experiencia. Pero es la que vive todo el mundo. Me tocó a mí ahora. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública, conectando con ese tema, debería de explicar qué está pasando con el oxígeno. Hay una imagen del periódico Listín Diario en la portada. Mire esa señora, llegando a la emergencia del hospital Luis Eduardo Aybar, según narra el periódico en la portada, en el pie de foto, llevándolo para un pariente que está ingresado en el hospital. Eso fue ayer. Está tan difícil la situación con el asunto del oxígeno, que es tan requerido actualmente, porque las afecciones pulmonares que provoca el COVID así lo demandan, mayor cantidad de oxígeno, a ese nivel de que los parientes deben de llevar esos tanques de oxígeno. Sería bueno que se informe qué está pasando, si ese caso es una falta de conocimiento o una debilidad en el protocolo, qué ocurre, porque no sé si a cada pariente, a cada persona que haya alguna dificultad le piden llevar un tanque de oxígeno. Ese debe ser un tanque de 10 o 15 libras, no sé. El ministro de Salud habló la semana pasada sobre ese tema y dijo puntualmente que no había escasez de oxígeno en los hospitales, que hay un suministro permanente y que República Dominicana tiene la reserva de ese medicamento, si se le puede llamar así, necesario para cualquier tipo de contingencia. Dice que aquí se produce localmente el oxígeno que necesita el país y hay excedente de eso. Quizá algunos pacientes y sus familiares, justamente por eso que eso dice Dani, de que se tardan la cosa en llegarle al paciente, si tienen a mano un tanque lo llevan. Pero el ministro fue muy contundente en decir que no había escasez. Ni hay una queja tampoco generalizada sobre eso. Es una foto que pudiera ser, como Freddy dice, muchas cosas, pero no existe entre los pacientes COVID, incluso en el sector público, que ha estado muy bueno, los medios traen mucha información de cómo la gente está afuera de los hospitales, viendo la situación de sus pacientes, tratando de buscar información. No ha habido reportes de falta de oxígeno hasta ahora. Y como Freddy bien apunta, parece que la estructura de suministro de oxígeno en el Estado Dominicano es bastante eficiente. Y se produce localmente, o sea que no ha habido hasta ahora problemas, ojalá que no haya. Bueno, en realidad en principio se hablaba de que había problemas, incluso la Andeclip decía que le habían aumentado el precio del oxígeno, y a raíz de eso es que ha salido el ministro a decir lo que está citando Freddy ahora, que en principio sí hubo esa información. Claro, si aparece una gente en un hospital con un tanque de oxígeno, yo llama la atención. Eso sorprende. Eso amerita una explicación. Claro. Porque nadie va a arrancar. A lo mejor no lo tiene que cogerlo prestado. Nadie va a arrancar con un tanque de oxígeno para el hospital. Hay gente que arranca, sí, no puede arrancar. Claro, sí, falta información, está ahí adentro el paciente, un primo, yo tengo un tanque, que yo era enfermero en una ambulancia, me quedé con el tanque de la Cruz Roja, ve, llévaselo. Hay muchísimas cosas que pueden pasar. Este es un país especial. Mire, ayer, para el día de hoy hay varias cosas importantes